Bueno, de nuevo, bienvenidos a la clase de química del día de hoy. Vamos a continuar con el tema relacionado con las soluciones, pero el día de hoy tenemos como tema o subtema las unidades físicas de concentración de las soluciones. Yo soy el profesor Walter Spencer Viveros, docente de química de la institución educativa Álvaro Echeverri Perea. Y pues el objetivo de la clase del día de hoy es que los estudiantes a través de la resolución de problemas desarrollen estas competencias que les permitan a ellos poder participar en sus contextos con lo que corresponde a la preparación de soluciones. Además de que vamos a mirar pues también en la misma resolución de problemas el manejo de variables, la clasificación y entre otras situaciones involucradas con este tema. Entonces vamos a pasar después de la fase de presentación y de inicio de esta temática, vamos a pasar ahora a la fase de desarrollo del tema, el cual lo hemos subdividido en 4 componentes, que son las unidades físicas de concentración, donde vamos a tener en cuenta el porcentaje masa a masa, el porcentaje masa a volumen, el porcentaje volumen a volumen y las partes por millón en esta temática que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, bienvenidos al desarrollo de la clase. Entonces, vamos a empezar con el porcentaje masa a masa. Para hablar del porcentaje masa a masa, en las unidades físicas de concentración de las soluciones, vamos a establecer primero unas convenciones o unos acuerdos que nos permitan luego dilucidar o entender mejor el desarrollo o la resolución de esta problemática que tenemos planteada aquí. Entonces vamos en esta convención a establecer que aquí vamos a llamar soluto cuando tenemos STO, solvente, STE, solución, SLN. Y retomando lo de las primeras situaciones donde estamos desarrollando esta temática del tema de soluciones, entonces vamos a establecer que la solución está constituida por el solvente y el soluto. Recordando que el solvente regularmente es la sustancia que disuelve al soluto y que, valga la redundancia, es el que regularmente se encuentra en mayor cantidad. El soluto o el solvente, perdón, universal es el agua por las propiedades que tiene de disolver a muchas otras sustancias. W lo vamos a representar como la masa en gramos de una sustancia, B o V como el volumen de las sustancias. Y ppm, pues las partes por millón. Entonces vamos a empezar con porcentaje masa a masa, que regularmente también se le llama peso a peso, y lo podemos representar con mm, pp o con la W sobre W. Todo esto significa porcentaje masa a masa, en masa de la sustancia en gramos. Entonces el algoritmo nos establece que para determinar el porcentaje masa a masa de una solución, entonces hacemos la siguiente operación a través del uso de este algoritmo. Dividimos los gramos de soluto sobre los gramos de la solución y lo multiplicamos por 100%. O podemos multiplicar los gramos de soluto por el 100 y el resultado lo dividimos por lo que nos dé de la solución. Y allí estaríamos obteniendo el porcentaje masa a masa de acuerdo a este algoritmo. Entonces vamos a entrar ahora sí con un problema que tenemos aquí planteado, el cual establece lo siguiente. Dice, ¿cuál es el porcentaje masa a masa si tenemos 20 gramos de cloruro de potasio disueltos en 100 gramos de agua? Entonces aquí tenemos que tener
un juego bien importante con lo que hemos venido manejando de las clases anteriores. Entonces nos están diciendo cuál es el porcentaje masa-masa. Aquí vamos leyendo el problema, vamos desglosando y vamos sacando las variables que nos están dando en cuanto a pregunta y las que nos están dando con su respectiva cantidad de unidad. Entonces, ¿cuál es el porcentaje masa-masa? Indudablemente, la pregunta. Entonces lo voy desglosando aquí. Porcentaje masa-masa es igual a interrogante porque no lo conocemos, nos lo están solicitando en el problema. Ahora nos dicen, continuando en la lectura del problema, si tenemos 20 gramos de cloruro de potasio disueltos en 100 gramos de agua. Yo creo que aquí el problema está muy diciente, dice disueltos estos 20 gramos de cloruro de potasio en 100 gramos de agua. Entonces, retomando lo que dijimos hace un instante y lo que habíamos dicho en clases anteriores, que la sustancia que se disuelve es el soluto, entonces por ende estos 20 gramos de cloruro de potasio van a ser el soluto, y lo que disuelve ese soluto, que son los 100 gramos de agua, serán el solvente. Entonces, ahora los vamos desglosando: soluto los 20 gramos, solvente los 100 gramos de agua. Y la solución, que no nos la están dando aquí en el problema específicamente, pero la podemos determinar de acuerdo a los datos que están en el mismo, porque la solución se determina sumando la cantidad de solvente y de soluto que nos den. Entonces el soluto dicen que es 20 gramos y el solvente son 100 gramos. Entonces sumamos esta cantidad y nos da la solución. Entonces tenemos la solución, tenemos el solvente, tenemos el soluto y tenemos la pregunta. Entonces vamos ahora a emplear la fórmula o el algoritmo. Entonces establece cuánto o el porcentaje masa-masa será igual entonces a gramos de soluto que va en el numerador, que son 20, y los gramos de la solución que van en el denominador, que serían 120, y se multiplica por el 100. Lo único que hacemos es reemplazar en la ecuación o algoritmo que nos están presentando. Entonces vamos a multiplicar 20 por 100, nos daría 2000. Pero antes de ello vamos a cancelar gramos en el numerador y gramos en el denominador. Se cancelan. Entonces me daría 2000 por ciento, porque ese porcentaje no lo he cancelado, dividido entre 120. Ahora 2000 dividido 120 me da como respuesta 16.6%. Ese es el porcentaje masa a masa, es decir, es la cantidad de gramos disueltos en esta cantidad de sustancia desde el punto de vista de porcentaje, y esta es la respuesta. Entonces ahora vamos a pasar a realizar la otra operación, que es el porcentaje masa a volumen. Bueno, continuando con la discusión, vamos a la segunda parte, que es el porcentaje masa a volumen, como lo acabamos de establecer. Entonces el porcentaje masa a volumen se determina con la masa W sobre V, que es volumen, y eso sería igual a gramos de soluto sobre volumen de la solución en mililitros multiplicado por 100. Ese es el algoritmo. Ahora nos dicen en el problema, ¿qué volumen? Vamos leyendo, ¿qué volumen? Eso ya es una pregunta. Significa que no lo conocemos. ¿Qué no conocemos? Seguimos leyendo. ¿Qué volumen de solución? Entonces lo vamos sacando acá. ¿Qué volumen de solución? Entonces colocamos solución igual a interrogante, porque aquí nos lo están estableciendo en el mismo problema. Es lectura de ese problema. Se prepara si tenemos 29 gramos de cloruro de sodio o sal de cocina al 9%. Al 9% porcentaje gramos a volumen. Entonces aquí nos está diciendo 29 gramos de cloruro de sodio, eso sería el soluto, y este 9% sería el porcentaje masa a volumen de la solución, que es el 9%. Entonces aquí ya nos están preguntando por la solución, es decir, nos están preguntando por esta parte que está en el denominador. Ahora, ¿qué hacemos? Manejo de variables en la resolución de problemas, despeje de esas variables. Entonces este volumen de la solución que está dividiendo y que nos lo están preguntando va a quedar acá en el numerador, en el despeje, y este que está acá
va a pasar acá a dividir. Entonces, haciendo esa operación matemática nos va a quedar volumen de solución es igual a gramos de soluto sobre el porcentaje, volumen, masa a volumen o gramos a volumen por 100. Entonces, con este algoritmo, reemplazando ahora según los datos que nos están dando en el problema, nos va a quedar de la siguiente manera. Volumen de la solución sería igual a gramos de soluto que nos los dan en el problema, serían 29 gramos de cloruro de sodio. Dividido el porcentaje que me están dando de la relación masa a volumen que es 9. Esos 9 nosotros lo establecemos como los gramos que hay en una cantidad de mililitros, en un porcentaje por 100. Ahora, según lo que nos plantean aquí en esta ecuación, para cancelar las unidades correspondientes, entonces nos dicen que gramos está en el numerador y acá estos gramos que van a quedar en el denominador se cancelan. Entonces acá nos va a quedar este porcentaje, también se cancela, con este porcentaje acá también se cancela, con este porcentaje acá también se cancela. Entonces, al cancelar este porcentaje con este porcentaje, me va a quedar en mililitros. Voy a hacer la operación acá de dónde salen esos mililitros por la ley de la oreja. Tengo gramos en el numerador y en el denominador tengo gramos sobre mililitros. Entonces, esta fracción del denominador está completa. Esta del numerador está incompleta. La completo con denominador 1 y aplico la famosa ley de la oreja. Extremos, o sea, gramos por mililitros, y en el denominador gramos por 1. Gramos por 1 me daría gramos, y gramos en el numerador multiplicando y en el denominador, o sea, y dividiendo, se cancelan y me quedan mililitros. De allí sale los mililitros. Entonces resuelvo ahora 29 por 100 y el resultado lo divido por 9. Eso me daría 322.2 mililitros. Esa es la solución. Ese es el volumen de la solución. Quiero hacer una contextualización de este problema. Esta es la manera como se prepara el suero casero o el suero fisiológico. Se prepara una solución preparada al 9% masa a volumen. Es decir, que nosotros podemos tener sal de cocina, le agregamos esta cantidad de solución, preparamos esta cantidad de solución con esta cantidad de soluto, es decir, ¿cuánta cantidad de agua tendríamos que agregar para preparar esa solución? Muy sencillo, entonces tendríamos que hallar el solvente, es decir, el agua. Entonces solvente sería igual a solución menos soluto. Entonces tendríamos aquí, solvente sería igual a la solución que me dio 322.2 mililitros menos el soluto que me da 29 gramos. Entonces al restar estas cantidades, entonces me va a dar lo siguiente: 322.2 menos 29, eso sería igual a 293.2 gramos o mililitros de agua. Oído, aquí tengo gramos y mililitros. ¿Qué voy a hacer? Como la densidad del agua es 1, yo lo puedo asemejar también para tenerlo en las mismas unidades, gramos y gramos. Entonces voy a asemejarlo acá. Estos 322.2 mililitros que me dio lo voy a poner como gramos. Lo puedo hacer porque la densidad del agua es 1. Entonces tendría 293.2 gramos de agua, le echo 29 gramos de cloruro de sodio y ya tengo el suero casero. ¿Para qué cuestiones podemos tener suero casero? Cuando hay problemas de deshidratación, cuando hay un problema de una gastroenteritis, un problema de un cuadro diarreico, entonces hay que suministrar suero casero para que se repongan electrolitos
y para que esa cantidad de agua que se ha gastado, que se ha emanado a través de las deposiciones que se han establecido de manera tan frecuente, pues no permitan que el cuadro de deshidratación lleve a otras condiciones. ¿Listo? Entonces vamos a continuar ahora con la otra parte, la tercera parte, que sería el porcentaje volumen a volumen. Bueno, continuando entonces con la tercera parte, como acabamos de comentar, vamos a desarrollar la actividad que relaciona porcentaje volumen a volumen. En este caso, porcentaje volumen a volumen, a través del algoritmo, plantea que es la relación entre volumen del soluto en mililitros sobre volumen de la solución en mililitros por 100%. Ese es el porcentaje o el algoritmo para el porcentaje volumen a volumen. Ahora nos plantean en el problema: ¿qué volumen de ácido sulfúrico se encuentra en 500 mililitros y en un porcentaje volumen a volumen de 30 mililitros de soluto en mililitros de la solución? Es decir, este volumen de la solución está relacionando la cantidad de mililitros de soluto en mililitros de la solución. Eso es lo que relaciona, y aquí lo estamos planteando como corresponde con sus respectivas unidades. Entonces, desglosando el problema, nos va a quedar así: ¿qué volumen de ácido sulfúrico? Esa es la pregunta. El ácido sulfúrico es la sustancia que está presente en esa solución, haciendo parte del componente llamado soluto. Entonces nos están preguntando por el soluto, que es la cantidad de ácido sulfúrico disuelto allí. Puede ser en una cantidad determinada de agua. Ahora nos dicen, en 500 mililitros de solución, 500 mililitros de la solución, es decir, nos están dando la solución. La solución equivale a 500 mililitros. Solución es igual a 500 mililitros. Ahora nos dicen que está en un porcentaje volumen a volumen de 30. Entonces ese porcentaje volumen a volumen de 30, acabamos de establecer que es la cantidad de mililitros del soluto, o sea, de ácido disueltos en mililitros de esa solución, o sea, la cantidad de estos mililitros que están disueltos en estos 500 del ácido. Entonces ahora vamos a establecer cómo determinamos ese volumen de ácido. Entonces ese volumen de ácido lo vamos a determinar así. Debemos de coger este algoritmo y debemos de hacer un despeje o una manipulación de esas variables, como lo planteamos en los objetivos. Es decir, que como vamos a hallar el volumen de soluto, entonces este volumen de la solución pasa a multiplicar con el porcentaje volumen a volumen, y este 100% que está multiplicando al volumen de soluto pasa a dividir. Entonces me va a quedar el algoritmo así: volumen de soluto, o sea, volumen del ácido sulfúrico, será igual al porcentaje volumen a volumen por volumen de la solución, que pasó a multiplicar, dividido por 100. Ahora reemplazando según lo que yo ya establecí acá en el desglose, me va a quedar así: 30, el porcentaje que es porcentaje volumen a volumen, que es de 30 mililitros del soluto por mililitros de la solución, Eso significa el porcentaje volumen a volumen. Significa la cantidad de mililitros de soluto dividido por los mililitros de la solución en este caso particular. Y esto lo multiplicamos por el volumen de la solución, que según el problema nos dice que son 500 mililitros, y dividido por 100. Ahora vamos a cancelar unidades y allí eso nos estará diciendo en qué dirección va la solución del problema. Tenemos en el numerador porcentaje y en el denominador porcentaje. Los cancelamos. Tenemos ahora en el numerador mililitros y en el denominador tenemos mililitros. Por consiguiente, se cancelan mililitros de solución con mililitros de solución y me queda mililitros de soluto, que es lo que nos están pidiendo. Mililitros de soluto, que es lo que nos están pidiendo. Eso nos está estableciendo que el problema está bien planteado. Ahora multiplicamos 30 por 500 y el resultado lo dividimos por 100. Esa es una forma.
La otra forma podría ser cancelamos este 0, cancelamos este 0, cancelamos este 0, cancelamos este 0, multiplicamos 30 por 5, nos daría 150 y lo dividimos por 1, pues nos daría 150 mililitros de ácido sulfúrico y esa es la respuesta. Ese es el volumen de mililitros de ácido sulfúrico que hay aquí presentes en esta solución de 500 mililitros, según ese porcentaje volumen a volumen de 30 que nos acaba de dar. Entonces vamos a pasar ahora a la cuarta situación que está relacionada con las partes por millón o los ppm, y con eso hacemos el cierre del día de hoy. Bueno, continuando entonces con la solución del problema, como acabamos de mencionar en parte 4 de esta actividad de unidades físicas de concentración, entonces vamos a presentar las partes por millón. Todas estas partes por millón se relacionan de la siguiente manera con estos algoritmos. Pueden establecer ppm o partes por millón, miligramos por kilogramos de solvente. Entonces, este algoritmo es de acá, de la izquierda, es cuando estamos hablando de soluciones que están en estado sólido. Y acá ppm, miligramos por litro, es cuando estamos hablando de soluciones o de hallar partes por millón en aspectos que están relacionándose en estado líquido, o sea, la disolución de gramos de un miligramo de sustancia en un líquido. Entonces vamos a pasar a hablar del cianuro. El cianuro o sus sales, como las de potasio y de sodio, en cantidades de 200 miligramos, causa en humanos desenlaces fatales, o sea, la muerte. Entonces nos vamos a ir a un caso. Vamos a irnos a un caso. Dice, un individuo consume 600 partes por millón de cianuro de potasio, disueltos en 0.5 litros. ¿Cuántos miligramos de la sal ingirió este individuo? ¿Qué se puede predecir o inferir con el individuo? Entonces, para determinar las preguntas o explicar estas preguntas o llegar a la solución, el planteamiento de estas preguntas, tenemos que resolver utilizando este algoritmo. Entonces nos están preguntando acá cómo es la disolución de un sólido en un líquido. Entonces el algoritmo que nos permite resolver es este de acá. Entonces nos están dando ahora, nos dicen que un individuo consume 600 partes por millón, o sea, ppm, 600 partes por millón. Las partes por millón son miligramos sobre litros. En este caso, 600 miligramos por litros. Y nos dicen que de cianuro de potasio y que eso están disueltos en 0.5 litros, es decir, volumen 0.5 litros. Y nos preguntan por la cantidad de sal que se ingirió, o sea, los miligramos de la sal que se ingirió. Desglosamos el problema, en este caso la sal de cianuro de potasio, y entonces al despejar de acá de este algoritmo nos están pidiendo acá los miligramos, entonces mandamos estos litros a multiplicar, entonces partes por millón por litros, por volumen en litros, y me queda miligramos despejado. Reemplazando, según el despeje que hemos hecho del algoritmo, nos va a quedar así. Miligramos de cianuro de potasio serán iguales partes por millón, que son 600 miligramos por litros, por volumen en litros, que es de 0.5. Al multiplicar nos da 300 miligramos de cianuro de potasio, fue lo que consumió este individuo en ese volumen, y esta es la respuesta. Esta dosis, si la correlacionamos con la introducción del problema, si la correlacionamos con esta introducción que nos dice que 200 miligramos son fatales para un individuo, aquí consumió 300, entonces el desenlace es letal, es decir, que estaríamos respondiendo que el individuo muere. Y los individuos que consuman ese volumen de esa cantidad de sustancia de solución que hay allí, van a tener un desenlace fatal. Esa es pues la situación relacionada con las partes por millón o ppm, que
para la actividad de cierre, entonces vamos a trabajar por el Classroom. Vamos a trabajar la cantidad de miligramos, por ejemplo, de mercurio, del mismo cianuro, que hay veces se utiliza para situaciones de la extracción de oro, el mercurio, que también se utiliza y veces en los peces lo ingieren y pasan al plato y de nuestra casa y nosotros lo consumimos. ¿Qué podría suceder? Vamos a mirar qué partes por millón de esas sustancias nosotros podemos soportar. Plomo, qué partes por millón podríamos soportar. Eso lo vamos a determinar a través de una serie de problemas que vamos a plantear y que ustedes van a resolver, obviamente, guiados a través de esta dinámica que hemos planteado el día de hoy. No siendo más por el día de hoy, entonces vamos a dejar allí. Muchas gracias.